después de estos episodios de diarrea infecciosa, son bebés que pudieran continuar con diarrea después, que pueden inflamarse, se distienden del abdomen, pueden tener evacuaciones muy explosivas, ácidas, que rozan al bebé. Una maternidad informada es una maternidad que transforma. De la mano de los especialistas te mantenemos actualizada. Un nuevo episodio cada semana. Consultorio en casa a un clic de distancia. Bienvenidos a Consultorio en Casa, donde traemos a los especialistas en diferentes áreas para que resuelvan tus preguntas. Mi nombre es Valentina Libreros, comunicadora social, periodista y mamá de un bebé de 12 meses. Así que bienvenidos a este espacio y hoy traemos a una invitada muy especial, la doctora Marta López. Ella es gastroenteróloga pediatra y nos va a estar hablando de un tema muy importante. Bueno, doctora, me gustaría primero que te presentes con nuestros seguidores, que nos hables un poco de tu trabajo. Claro que sí, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy gastroenteróloga pediatra, radico en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, y ahí tengo mi consultorio particular donde atiendo pacientitos desde los 0 hasta los 18 años, todo relacionado con la pediatría y la gastroenterología pediátrica. Muchas gracias, doctora. Gracias por compartirnos un poco de tu trabajo. Y bueno, vamos a tocar un tema muy importante, ¿no? La intolerancia a la lactosa en los bebés. Y para tocar este tema me gustaría preguntarte, ¿qué es la intolerancia a la lactosa en los bebés? Ok, bueno, mira, primero tenemos que entender que la leche tiene muchos componentes, pero bueno, vamos a hablar principalmente de algunos de ellos. Entonces, imagínense que la leche tiene lactosa, azúcares, tiene proteínas y tiene grasas. Entonces, en el caso de la intolerancia a la lactosa, justo nos vamos a enfocar en el área de los azúcares de la leche. La lactosa es un azúcar que cuando lo ingerimos en la leche o en los lácteos, viene como en paquetitos de dos, ¿ok? Entonces es un disacárido, está compuesto por dos azúcares. Nosotros cuando comemos la leche o la tomamos o comemos algún lácteo, como tal, así no podemos absorberla para utilizarla, ¿no? No podemos trabajar con esta partícula. Entonces, tenemos una enzima que es como si fueran unas tijeritas. Entonces, estas tijeritas lo que hacen es ¡pum!, partir a la lactosa en dos y así sí podemos absorberla y utilizarla, ¿ok? Entonces, siempre que esté así separada, ya podemos absorberla en nuestro intestino y utilizarla. Entonces, el problema de la intolerancia a la lactosa es que no tenemos a veces suficientes tijeritas para trabajar con los disacáridos. Entonces, en los bebés particularmente es muy raro encontrar un problema de intolerancia a la lactosa. ¿Por qué? Porque realmente todos nacemos con tijeritas para procesar los lácteos. Algunos bebés pudieran presentar menos cantidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos 100 lactosas que digerir, a lo mejor los bebés tienen 70 tijeritas para trabajar esta cantidad de leche. Entonces, cuando esta partícula no se desdobla, no se puede absorber, llega al intestino grueso y ahí las bacterias que habitan normalmente en nuestro intestino, la microbiota, empieza a digerir, empieza a comerse y a utilizar estos azúcares y puede provocar, por ejemplo, evacuaciones un poco más explosivas, más ácidas, pero es un alimento para estas bacterias. Entonces, digamos que esta parte que no está llegando
bueno, que está llegando sin digerir al intestino grueso, es adecuado para la flora intestinal porque vamos a producir con esto vitaminas, ácidos grasos que son benéficos para el cuerpo del bebé. Entonces, realmente, aunque pase esto, es muy raro encontrarlo es muy raro encontrar pacientes con intolerancia a la lactosa, ¿de acuerdo? Tan bebés. Si un bebé fuera intolerante a la lactosa desde el nacimiento, son pacientes muy raros y que presentan unas diarreas tan graves que en los primeros días de vida terminan en el hospital, ¿ok? Entonces, realmente es muy difícil encontrar bebés con intolerancia a la lactosa desde el nacimiento, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Es una información muy importante y creo que nos amplía un poco más este panorama. Y me gustaría también preguntarte qué es la alergia a la proteína de la leche y por qué no debemos confundirla con la intolerancia a la lactosa. Ok, justo platicábamos de los componentes diferentes de la leche, ¿no? Entonces, recordamos, ya platicamos de la lactosa, que es el azúcar de la leche, y también dijimos que la leche tiene proteínas, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver la intolerancia a la lactosa y la alergia a la proteína de la leche, ¿ok? Son reacciones completamente distintas. Aquí hay una insuficiencia de la enzima, de las tijeritas que se encargan de desdoblar la intolerancia a la lactosa, y en la alergia a las proteínas de la leche hay un mecanismo inmunológico, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que nuestras defensas en el cuerpo van a reaccionar de manera exagerada ante el estímulo de la proteína de la leche. Ahora, estamos hablando de las proteínas de la leche de la vaca, ¿ok? Entonces, no tiene nada que ver con las proteínas de la leche de la mamá, que son completamente distintas. Ujú. Entonces, no se relacionan en ningún sentido, estamos hablando de partículas distintas, los mecanismos por los cuales se producen son completamente diferentes. La alergia a las proteínas de la leche de la vaca es la principal alergia en los pequeños menores de 1 año. Ujú. Entonces, esa alergia sí puede ser frecuente, pero es en aquellos bebés que recibieron leche de vaca, ¿de acuerdo? Ya sea fórmula, eh, básicamente, ¿no? Entonces, no hay una alergia a las proteínas de la leche de la mamá, ¿ok? Sí, doctora, muchas gracias. Hace un rato nos comentabas que es muy extraño que un bebé nazca con intolerancia a la lactosa, pero ¿cómo los padres podemos realmente saber si nuestro hijo está sufriendo de esto? Ok, bueno, esto puede pasar, por ejemplo, en bebés que tuvieron un cuadro de gastroenteritis, que se enfermaron de diarrea, ya sea por algún virus, por alguna bacteria, por algún parásito. Entonces, cuando esto ocurre, el intestino se lastima y al lastimarse, la capacidad de tener las tijeritas se pierde parcialmente, ¿ok? Entonces, son bebés que presentan, después de estos episodios de diarrea infecciosa, son bebés que pudieran continuar con diarrea después, que pueden inflamarse, se distienden del abdomen, pueden tener evacuaciones muy explosivas, ácidas, que rozan al bebé, ¿ok? Las pruebas como tal para una intolerancia a la lactosa son muy específicas, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, de un test de hidrogeniones, pero realmente en la práctica no se utiliza, ¿no? Sobre todo nos guiamos por la clínica de los bebés, por los síntomas que presentan y los antecedentes de los cuadros infecciosos, ¿no? Hay una prueba y que sí me gustaría comentar que se llama azúcares reductores en las evacuaciones. Es una prueba que muchas veces se solicita, pero no es específica, no es confiable para hacer un diagnóstico de intolerancia a la lactosa. Además, algo que es súper importante comentar es que todos los bebés menores de 4 meses
así todos los bebés menores de 4 meses y más, un poquito más adelante si fueron bebés prematuros, pueden tener azúcares reductores positivos sin que esto sea necesariamente anormal. Acuérdense que platicamos que al principio los bebés cuando nacen no tienen todas las tijeritas para procesar la lactosa. Entonces, debido a eso pueden salir azúcares reductores positivos y no quiere decir que el niño sea intolerante a la lactosa, ¿de acuerdo? Entonces, no es una justificación ni para suspender lactancias maternas, ni para hacer un diagnóstico como tal de intolerancia a la lactosa, ¿de acuerdo? Sí, doctora, creo que esta sesión de preguntas ha sido muy, muy buena porque hemos podido profundizar más acerca de este tema e informarnos. Y te agradecemos mucho por esto. Y para finalizar nuestra sesión de preguntas, quisiera decirte cómo tratar esta intolerancia, cómo ustedes como especialistas tratan este tipo de casos. Ok. Bueno, los niños que son intolerantes a la lactosa de nacimiento, bueno, los cuadros muy graves, en esos sí se tiene que suspender cualquier cosa que tenga lactosa, ¿no? Pero les digo, es extremadamente raro. Los pacientitos que tienen intolerancia a la lactosa secundaria a una infección gastrointestinal, eh, en esos pacientitos se les puede suspender, digamos, por un tiempo, unas 4 o 6 semanas, la lactosa, esperando que el intestino se recupere y que nuevamente pueda procesar los lácteos. No es necesario dejar dietas de eliminación por mucho tiempo, porque acuérdense que la lactosa dijimos que es un alimento para las células del colon, ¿de acuerdo? Entonces, no es benéfico para los niños estar con eh, tratamientos prolongados sin lactosa si no se justifica, ¿ok? Eh, ya en los niños más grandes se empieza a perder la capacidad de digerir la lactosa, ¿no? Esto es mucho más común en pacientes latinos, es menos común en pacientes de Europa, pero sí es un problema en la que se va perdiendo esta enzima, las tijeritas, para procesar la lactosa y eso, bueno, va pasando con el tiempo, generalmente pues niños más grandes y solamente hay que cuidar, reducir la cantidad de lácteos que consumen para que no tengan molestias. Hay algunos también suplementos enzimáticos en los que pues el paciente se lo toma y puede consumir el lácteo, ¿no? Pero a veces no es tan fácil conseguirlos. Entonces, dependiendo de las características del niño, es el tratamiento que se le va a dar. Ujú. Muchas gracias, doctora Marta. Y bueno, me gustaría que le cuentes un poco a nuestros seguidores dónde te encuentras allí en San Cristóbal, cómo pueden ponerse en contacto contigo. Ok, les vamos a dejar el enlace para la página de Facebook donde pueden contactarme, agendar alguna cita por videollamada o si gustan alguna consulta presencial aquí en la ciudad. Gracias, doctora. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias por toda esa información tan valiosa que nos has compartido el día de hoy. Muchas gracias. Claro que sí. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Les agradecemos por estar otra vez con nosotros. Y bueno, familia, siempre les decimos la importancia de llevar a sus hijos periódicamente con el pediatra, pero también siempre acudir a los especialistas. Así que hasta pronto, los esperamos nuevamente. Y bueno, familia, cuiden y amen a sus pequeños. Hasta luego. Bye.